Capítulo 17. Francesco. A medida que se alejaba de Sudamérica y se acercaba al Mediterráneo, sentía que se enfermaba. La imagen de Maru, extendiendo sus brazos hacia él, se le hacía real. Viendo en la cubierta del barco una joven de rostro ovalado, con la piel blanquísima y algunas pecas rosadas dibujadas en las mejillas, se sintió movido a dirigirle la palabra, pero apenas avanzó unos pasos y vio que un hombre se le acercó y tomándola por la cintura, desde atrás le señalaba un punto en el horizonte del mar. Era evidente que el hombre era el esposo y sintió dolor al darse cuenta que su orgullo lo había quitado del lado de su mujer sin una explicación. El bramido del oleaje, la turbulencia de la masa azul, según las corrientes atravesadas, el olor salino, el aire y el viento lo habían acobardado y buscó sosiego en su malestar, internándose en su camarote. Recordó con nitidez la tarde que Maru colgaba las ropas. Llevaban pocos días de casados. Él la tomó por detrás, apoyándole sus manos sobre la cintura. Le habló al oído con voz ronca. «Olvida la ropa, déjala para después. Ven conmigo, amore mío», le había dicho. Ella se había reído y, abandonando el trabajo, lo siguió en su juego apasionado. Dándose la vuelta, le colgó los brazos al cuello y mientras las bocas se unían en un beso descarado y febril, él comenzó a desabotonar la blusa que ella llevaba. El frío los invitaba a apurar los pasos. Una vez dentro de la casa, él la levantó en sus brazos y la depositó con cuidado sobre la mesa. «No, acá no», había dicho ella, divertida. A poco los calzones de seda se perdieron a los pies de la cama. Habían pasado 3 meses de la boda cuando Maru, ordenando la ropa, los vio y se dio cuenta que nunca había lavado sus apósitos menstruales. Los pechos habían aumentado de tamaño y los sentía pesados. Los pezones se le erectaban sin estímulo externo. También los sentía más calientes. A veces le parecía que hervían afiebrados. Su cuerpo estaba cambiando sutilmente. El hijo anunciaba su llegada. La casa se preparaba para albergar un nuevo habitante. Una vida se gestaba dentro de ella, quien acababa de descubrir que se le estaba regalando algo maravilloso. «Tendremos un hijo, amore mío», había anunciado después de cenar, y él dejó su plato para amarla. En el 6º mes comenzaron las pérdidas de sangre que atemorizaron a la joven pareja. Por consejo de la partera, la futura madre permaneció en cama hasta el momento del alumbramiento. El amor y el deseo no se calmaban con la esposa haciendo reposo. A Francesco le bastaba tenerla cerca para sucumbir al hechizo que ella le despertaba. Era como un encantamiento imposible de controlar. La mañana que ella comenzó su trabajo de parto, sintió tanto miedo de perderla como jamás lo había sentido antes. Parir y morir, al hacerlo, era una posibilidad cierta. El mundo seguía andando y los niños seguían naciendo, pero también muchas mujeres morían desangradas por complicaciones en esa proeza que entraña la maternidad. A las 9:20 de la noche de aquel 15 de noviembre, se oyó el llanto del recién nacido para alivio de la sufrida madre y todos los demás. Francesco había dado gracias a Dios, besó a su mujer suavemente en los labios y miró al bebé con adoración. Ahora todo estaba tan vivo en su memoria y el amor franco y transparente de Mari se veía tan claro. Le resultaba imposible pensar que ella pudiera haberlo traicionado. Sabía que su mujer lo adoraba y aún así la dejó sola y la perdió sin escuchar una palabra de su boca confirmando que ya no lo quería. ¿Qué importaba si los hombres de la estancia La Ema le habían dicho que ella estaba en la casa del patrón? Bien podría haberla llevado como doméstica. Se daba cuenta que había actuado por impulso y sin certezas. Las dudas que a veces se le habían hecho presentes en el pasado ahora comenzaban a verse menos catastróficas. Debería haber sabido más, exigido más, averiguado más.
Había tragado demasiado veneno por causa de la visión junto al arroyo y unas pocas palabras dichas por hombres que él no conocía. Durante el año y medio que pasó en la Argentina, alejado de su mujer, loco de celos, abrumado y agotado por los trabajos excesivos que se impuso, para caer medio muerto por las noches en la cama, no pudo discernir nada de lo que finalmente comenzaba a vislumbrar como posible y le torturaba el alma. Maru, ¿qué clase de sortilegio me ha llevado tan lejos de ti?, se preguntó. Sus cavilaciones lo llevaron a pensar que hay amores destinados a la eternidad, que hay amores que viven a pesar de las tormentas, que nunca se van del todo, que se quedan a vivir para siempre dentro de uno, pase lo que pase. Son amores sin fin. Nada los destruye, porque la razón no cuenta. Lo inexplicable de su perpetuidad escapa a toda fórmula conocida para tratar otros males. Hay medicinas para los dolores. Pero el fuego en las venas puede ser la mayor felicidad o la peor desgracia si ese fuego no se puede apagar cuando debiera. Después de haber desembarcado, comenzó a reconocer los olores de su tierra, su vegetación, las colinas y las praderas, la brisa de la cual había respirado con gozo en los tiempos vividos allí, hasta que la miseria negra los expulsó impiadosa. Respiró hondo, tratando de recuperar en esa inhalación el tiempo que la vida parecía haberles robado, tiempo de esperanzas y sueños que no pudieron concretarse y ya no tenía caso añorar. Tomó el tren que los llevó hasta Santa Sofía de Piro y se dirigió al estudio del abogado. Se trataba de una oficina solemne, con muebles del mejor estilo italiano, paredes estampadas con diseños de flores y hojas en delicados tonos amarillos. Las cortinas iban a tono con los muebles y la biblioteca que ocupaba toda la pared del fondo. Se apilaban muchos documentos sobre el escritorio principal, formando varias columnas. Entre ellos se veía un tintero y varias plumas, algunos sellos y unas miniaturas de bronce, damas, caballeros, coches y caballos que no tenían otra finalidad que no fuera decorativa. Una campanilla del mismo metal era utilizada por el profesional para llamar a su secretario que trabajaba en el cuarto contiguo. Los préstamos bancarios que los campesinos habían tomado tratando de eludir la miseria, los juicios de confiscación de propiedades iniciados por el rey contra la gente del pueblo, las discrepancias entre el clero y el monarca en relación a la posesión de la tierra en aquella comarca, todo contribuía a que los pobladores tuviesen que recurrir al patrocinio de un letrado. Aún así, los comunes muchas veces terminaban en la ruina. Algunos ancianos se suicidaban al darse cuenta que ya no podían mantener sus familias. Las mujeres eran echadas a la calle, sin miramientos, y los soldados del rey elegían y tomaban a las más jóvenes para usarlas y desecharlas como basuras. Algunas de ellas se suicidaban siguiendo los pasos de sus padres antes que caer en manos de esos hombres. Francesco golpeó con los nudillos la portada principal y el secretario le indicó que esperara unos momentos. «Pase, señor Di Mastro Pietro», dijo a secas al cabo de unos minutos. «Adelante, pase y tome asiento», dijo el abogado, asomando su rostro entre una gran cantidad de papeleo. El centro del escritorio estaba iluminado por una lámpara y mientras éste acomodaba la lupa que usaba para leer, le extendió la mano a Francesco sin levantarse de su silla. «¿Cómo está, señor Di Mastro Pietro? Me sorprende su llegada a Italia cuando tantos compatriotas están emigrando para Sudamérica o África», adujo en tono de interrogación y curiosidad. «Bueno, eso es cierto, tiene usted razón, pero en fin, yo estoy de regreso y quiero saber cómo están los estados de mis impuestos. Póngame al tanto de cuanto considere de interés, por favor. He de ahorrar algún dinero. Quisiera cumplir con todo lo que el rey mande. No quiero perder mi propiedad. Es lo único que me queda», le respondió circunspecto. «Lo suyo está en orden. Usted ha enviado puntualmente la paga del año pasado. Además, ese préstamo que usted hizo al clero lo ha beneficiado. Mire,
Ha ocurrido que con tanta hambruna hay muchos hombres que han dejado a sus familias o han tomado puestos al servicio del rey. Los hijos de esos hombres han quedado en la calle y la iglesia ha recogido a muchos de esos chiquillos que fueron albergados en su casa, al cuidado de mujeres voluntarias, viudas o solteras, que se ocupan de atenderlos, alimentarlos y educarlos. Los gastos de esa manutención corren por cuenta del clero y el monarca no quiere entrometerse con el orfanato porque ya tiene demasiados altercados y aristas de disidencias con el obispo, así que para este año creo que puedo conseguirle una exhibición o reducción de impuestos. Es algo que venimos evaluando con Monseñor. Yo lo mantendré al tanto, Francesco. Vaya tranquilo, concluyó, y lo saludó del mismo modo que lo había recibido, extendiendo la mano sin ponerse de pie. Antes que Francesco pudiera reponerse de su asombro y viendo que éste no se movía del sillón de madera donde también permanecía sentado, el abogado hizo sonar la campanilla. Cuando el secretario asomó por la puerta, le pidió que trajera la documentación rotulada Francesco di Mastro Pietro, clero orfanato para varones, Santa Sofía de Piro. El secretario volvió rápidamente con la caja que contenía la documentación que se le había solicitado. Francesco observó el rótulo con letra prolijamente caligrafiada, con tinta china en uno de los lados de la caja. Seguramente tarea del secretario. El abogado por fin se levantó de su silla, tomó una pila de papeles y documentos que esperaban resolución por orden de prioridades, los acomodó en otro escritorio de la sala y ubicó la caja en su lugar. Sacó de ella cuanto contenía. Todo estaba ordenado y con separadores numerados. Encima de todo había una carátula con anotaciones donde se discriminaba cada apartado según la numeración correspondiente. El apartado número 1 se denominaba Manifiesto del Señor Don Francesco di Mastro Pietro. El abogado le extendió el documento que él leyó como si nunca lo hubiera visto y que al final rezaba: a mi regreso yo, Francesco di Mastro Pietro, junto con mi esposa, María Úrsula di Rozzi, hemos de conceder y otorgar 6 meses de prórroga al beneficiario para continuar con el usufructo de esas posesiones, tomando nosotros, los propietarios, a nuestra cuenta los gastos y expensas en lo que pudiese encontrarse el mismo por la causa de nuestro retorno. Sintió un puñal clavado en el centro de su corazón al leer y redimensionar las 2 últimas palabras del escrito que decía claramente nuestro retorno. El letrado continuó dando al cliente los detalles de los archivos y gestiones en curso. El último apartado mencionaba cuestiones relacionadas con el trámite de exhibición o reducción de impuestos, que a Francesco poco le interesó en ese momento, aunque se daba cuenta de la importancia que ello revestía y de la eficiente tarea llevada a cabo por el prestigioso hombre de leyes. Le pagó los honorarios correspondientes por los trabajos efectuados y le informó que no tenía interés en tomar posesión del palacete, una vez transcurridos los 6 meses estipulados en su manifiesto. Salió de ahí atormentado por esas 2 palabras que resonaban en su mente: nuestro retorno, y la pregunta que retornaba una y otra vez sin pedir permiso: Maru, ¿por qué tan lejos de mí? Después tomó el tren que lo llevaría hasta el Véneto. Al aproximarse a la provincia de Verona, los paisajes bellísimos y conocidos que se le presentaban después de tanto tiempo de haber partido, lo conmovían. Le complacía ver la sucesión de colinas cubiertas de vegetación en todos los verdes, con sus relieves escarpados y las playas extensas que su vista recuperaba extasiado. La prevalencia de los castillos, las torres, los monasterios, los santuarios y las antiguas parroquias que guardaba en su memoria lo embelesaban. Él sentía su pertenencia a esa tierra que había inspirado la historia romántica más hermosa jamás conocida. Avanzando hacia el norte, la llanura le ofrecía a sus sentidos un paisaje natural que lo fascinaba, el de los bosques de hayas rojizas y amarillentas, semidesnudas y plateadas,
según la perspectiva desde donde se las viera. Subyugado bajo la poderosa belleza que nacía de lo profundo de la tierra, su tierra pensaba en el reencuentro con sus raíces y con su familia. No lo esperaban buenas noticias. Su padre, a quien tanto anhelaba abrazar, había fallecido. Sus hermanos se alegraron al verlo nuevamente en la provincia de Verona. La pertenencia de la familia a la élite feudal les garantizaba a todos ellos bienestar y buen pasar. Se dedicaban especialmente a los viñedos por causa de la prodigiosa producción de uvas en la zona. Obviamente los Di Mastro Pietro solo se ocupaban de negocios, las ventas y llevarse las ganancias. No se ocupaban de la uva, ni de la vendimia o de la recolección. Simplemente eran los dueños de la tierra y contaban con trabajadores experimentados a su servicio. Francesco guardó silencio sobre las razones por las que había regresado. Nadie sabía sobre la miseria que habían padecido en el sur de Italia, ni acerca de las penurias vividas en Argentina. Lo había ocultado por orgullo, para no volver a la casa de su padre con las manos vacías. Se estableció junto a los hermanos y se puso al tanto de los negocios, las ganancias y la exhibición de impuestos de la que gozaban los Di Mastro Pietro gracias a su posición privilegiada.